Oye, ¿aún no te has mudado? Siempre eres tan lenta. Los de la mudanza llegarán en una hora. Mi esposo y su pareja me miraron, sonriendo, y me echaron de la casa. Una semana después, sonó el timbre, y cuando abrí, ya estaban allí. ¿Cómo pueden? No sé qué pensaba en ese momento, pero traté de hacer como si no me importara. Oye, ¿qué hiciste? ¿De qué diablos estamos hablando? Mi nombre es Claire. Tengo 38 años y soy ama de casa. Mi esposo, Alan, y yo llevamos 10 años de casados. Este año se supone que deberíamos celebrar nuestro 10º aniversario, pero no puedo creer que haya resistido tanto tiempo. Así de difícil ha sido para mí, y la razón de este agotamiento es que he tenido que soportar el constante acoso de mis padres. Oye, tráeme mi café. Sí, de inmediato. La mirada fulminante. ¿No has revisado la bañera todavía? Ni siquiera has terminado de desmalezar el jardín. ¿Eres tan tolerante? Lo siento. Poco después de que me casara, Alan y yo nos mudamos con mis suegros. Intenté explicarles que su hijo, el mayor, debería vivir con ellos, pues éramos recién casados. Pensé que al menos en el primero o segundo año podríamos estar solos, pero me dijeron que no fuera tan egoísta. Papá y mamá son los que quieren que vivamos con ellos. Es una buena oportunidad para que también aprendas a hacer las tareas del hogar. Así que, a pesar de lo injusto que me parecía, acepté mudarme con ellos. Alan me dijo que estaría bien, pero no me dijo nada antes de casarnos. Al principio, todo parecía ir bien. Mis suegros fueron muy amables en mi primer día. Me recibieron con sonrisas cálidas, y pensé que podría disfrutar vivir allí, pero mis expectativas se desmoronaron rápidamente al día siguiente. Mis suegros empezaron a intimidarme. ¿Hasta cuándo vas a estar en la cama? Me despertó mi suegra, con una mirada diabólica. Miré rápidamente el reloj en mi teléfono. Apenas eran las 5:30 de la mañana. Son solo las 5:30, le respondí, sin entender por qué tanta prisa. Entonces, me dijo, ¿de verdad piensas que puedes hacer todo lo que tienes que hacer si te sigues levantando tan tarde? No entendía qué quería decir exactamente, pero pronto me quedó claro. Primero, tenía que preparar el desayuno para todos, panqueques para Jacob, cereales para mí, ensaladas y huevos para cada uno. También tenía que preparar el almuerzo para Alan. Él siempre traía una lonchera con instrucciones detalladas, lo que significaba que debía levantarme temprano. A pesar de estar cansada, traté de hacer mi mejor esfuerzo para preparar el desayuno para mis suegros y el almuerzo para mi esposo. Cuando llegó la hora del desayuno, sin embargo, mis suegros estaban furiosos por alguna razón. ¿Qué es esto? ¿Lo que comí ayer? ¿Revuelto? No puedes hacerme comer lo mismo 2 días seguidos, Claire. Tienes que hacer algo diferente cada día. Lo sentí mucho, pero no sabía qué desayunó mi suegro. Ya que llegué ayer por la tarde, me sorprendió mucho su reacción, pues me parecía completamente irrazonable. Miré a mi esposo, pero él ni siquiera prestaba atención. Estaba sentado frente al televisor, comiendo su propio desayuno sin inmutarse. Me sentí tan triste al ver que no me defendía como esposo. Mis suegros continuaron gritando, y yo ni siquiera pude disfrutar de mi propio desayuno. Finalmente, cuando mi suegro se fue a trabajar, pude comer mi desayuno frío, pero mi suegra no dejó de mirarme y preguntarme cuánto tiempo pensaba tardar en terminar, insinuando que comía demasiado lento. Desde el primer día, perdí toda esperanza. ¿Por qué me debían tratar así? Esa noche, cuando estábamos solos en el dormitorio, le supliqué a mi marido que no podíamos seguir viviendo de esa manera. No puedo soportar la idea de vivir así para siempre, le dije, entre lágrimas. Mi esposo se sorprendió al escucharme, pero me abrazó y me dijo, no seas tan dura contigo misma, solo están probando, a ver si tienes las agallas para aguantar al principio. Si te aprueban, estoy seguro de que te tratarán mucho mejor. Ellos te aceptarán, Claire, yo sé que lo harán, solo haz lo mejor que puedas. Esas palabras me dieron algo de consuelo, y me aferré a la idea de que algún día mis suegros me aprobarían. Así que, con esa esperanza, me esforcé al máximo para hacer todas las tareas que se esperaban de mí en la casa de mis suegros, pero no fue fácil. Sus demandas eran inconsistentes, y a menudo me llegaban con solicitudes inesperadas. A veces me confundía y mis suegros se enojaban conmigo. ¿Por qué no puedes hacer lo que te dicen? Realmente eres una vaga. Mi suegra me llamaba así, y aunque me sentía triste, mi frustración se apoderaba de mí. Estaba decidida a hacer todo perfectamente para que mis suegros me aprobaran. Mi motivación se convirtió en una especie de competencia interna. Así que, aunque me trataran de manera irrazonable, seguía adelante, disfrutando, o al menos convenciéndome de que era lo mejor. Poco a poco, dejé de preocuparme tanto por el acoso constante de mis suegros.
comencé a verlos como dos perros que ladran. Si es que eso es una manera adecuada de describirlo. De alguna forma, su estrés ya no me afectaba tanto. Sin embargo, lo que realmente me preocupaba era mi relación con mi esposo. Llevábamos unos 3 años de casados, y poco a poco, él había perdido el interés en mí, ya no se comunicaba conmigo como antes. Solía intentar hacer planes para salir juntos en nuestros días libres, y cuando estábamos solos en el dormitorio por la noche, solíamos hablar sobre varias cosas y tener conversaciones agradables. Pero últimamente, mi esposo había dejado de hablarme por completo. Si le contaba algo sobre los problemas con mis suegros, parecía que no quería involucrarse. Se desentendía de todo y simplemente desaparecía cuando intentaba hablar de lo que había sucedido en casa ese día. No mostraba el menor interés. Me preguntaba si realmente valía la pena seguir en un matrimonio así. Mientras pensaba en todo esto, algo inesperado sucedió. Mi suegro enfermó y falleció. Fue una sorpresa devastadora para ambos. Mi suegra estaba profundamente deprimida por la pérdida. Mi suegra había perdido a su compañero de toda la vida de manera repentina, y aunque me había tratado mal en el pasado, no podía dejarla en ese estado. Decidí apoyarla. ¿Cómo te sientes, Debbie? Gracias por preocuparte por mí. Me siento un poco mejor hoy. Era como si la mujer estricta y dominante que había conocido ya no estuviera allí. Parecía que su corazón se había debilitado por completo, y no tenía la energía para ser tan dura. Decidí hacer todo lo posible para cuidarla. Me encargué de todas las tareas del hogar y traté de comprarle sus bocadillos y dulces favoritos siempre que podía. Incluso la llevé a un café cuando parecía que podía salir, sin importar lo mal que me había tratado en el pasado. El shock de perder a alguien con quien compartiste tantos años de tu vida debe ser indescriptible. A medida que trataba a mi suegra con más empatía, poco a poco ella fue mejorando. Empezó a sonreír más, a hacer cosas por sí misma, y por primera vez, me expresó su gratitud. Gracias. Gracias a ti he podido recuperarme. Lo siento por haber sido tan idiota contigo. Está bien, Debbie. Espero que podamos apoyarnos mutuamente. Después de ese momento, sentí como si finalmente pudiera tener una conversación de corazón a corazón con mi suegra. El acoso cesó por completo, y a partir de ahí, pudimos construir una relación más sana. Recuerdo que cuando me casé por primera vez, pensaba en huir, porque sentía que era demasiado trabajo cocinar un tipo diferente de plato de huevos cada mañana. Así era como mi suegra a veces hablaba de mi suegro. Él era un hombre muy estricto, por lo que ella a menudo se veía obligada a obedecerlo. Había llegado a pensar que esa era la norma. Sin embargo, con la muerte de su esposo, su perspectiva cambió, su sentido de los valores volvió a lo que era antes de casarse. Mi suegra ya no era tan meticulosa ni tan exigente, era una persona más flexible, que sentía que si podía hacer el 70% de algo, lo haría. Mi suegra siempre había sido una persona fuerte y enérgica, pero eso cambió cuando se casó y comenzó a estar bajo la influencia de mi suegro. Me contó muchas historias sobre cómo se conocieron y cómo eran cuando recién se casaron. Disfrutaba mucho escuchar esas historias y pasaba tiempo de calidad con ella, así que no me importaba tanto que mi relación con mi esposo no fuera la mejor. Sin embargo, con el paso de los años, la edad empezó a hacerle mella. Sus piernas y su espalda se fueron debilitando, y comenzó a necesitar visitas frecuentes al hospital. Con el tiempo, incluso las visitas al hospital empezaron a ser demasiado, y necesitaba una silla de ruedas para poder moverse. Pero luego surgió un problema mayor, la casa de mis suegros. Era una casa antigua, con muchos escalones, lo que hacía que el uso de la silla de ruedas fuera extremadamente difícil. La situación se volvía cada vez más insostenible para mi suegra. Pensé en remodelar la casa de mis suegros para hacerla más accesible, pero entonces mis padres hicieron una sugerencia: abandonar la casa en la que vivían. La casa de mis padres había sido remodelada años atrás, con la intención de que mis abuelos vivieran allí, y era bastante moderna, con solo unos 10 años de antigüedad. Sentí tristeza por tener que dejarla, pero mis padres tenían el sueño de mudarse al campo después de jubilarse, y pensaban que sería una excelente oportunidad para hacerlo. Era una buena oportunidad para hacer realidad el sueño de mis padres, así que sugerí que nos mudáramos a su casa. Pensé que sería una solución mutuamente beneficiosa. Inmediatamente propuse la idea a mi suegra y a mi esposo, y ambos estuvieron muy contentos. Nos mudamos de inmediato. Yo ya conocía la casa, ya que era la de mis padres, y mi suegra se sentía cómoda allí, sobre todo porque era gratis y estaba relativamente cerca del trabajo de mi esposo, lo que hacía que su traslado diario fuera fácil. Vivíamos una vida tranquila, aunque la relación entre mi esposo y yo no fuera ideal. Sin embargo, ya había logrado establecer una buena relación con mi suegra, por lo que me sentía en paz con la forma en que vivíamos.
3 años después de mudarnos, mi suegra se enfermó y tuvo que ser ingresada en el hospital. Los exámenes y pruebas revelaron que tenía cáncer, un diagnóstico terminal, y le dieron solo 6 meses de vida. Ella pasó el resto de sus días en el hospital, y yo la visitaba todos los días para que no se sintiera sola. Gracias por todo, me dijo una vez, con una sonrisa débil. No te preocupes, respondí, cuando pienso en los pocos días que te quedan, me doy cuenta de lo importante que es apreciar las pequeñas cosas. Mi suegra parecía haber aceptado su destino, pasando sus últimos días en paz. 6 meses después, falleció. Estaba devastada. Durante los años difíciles que pasé con ella, a veces me sentía furiosa por su trato, pero con el tiempo, mi suegra se había convertido en alguien muy importante para mí. Podría llamarla mi segunda madre. El día de su funeral, no pude evitar llorar, sintiendo una tristeza profunda. Al quedarme sola en casa tras su muerte, sentí un vacío enorme en mi corazón. Estaba acostumbrada a pasar tiempo con ella durante el día, y ahora esa presencia se había ido. Al mismo tiempo, el hecho de que ahora viviera solo con mi esposo también me hacía notar cómo nuestra relación se había enfriado. Ya no conversábamos por la mañana ni por la noche, y aunque era nuestro día libre, nunca salíamos juntos. Mi esposo empezó a trabajar más, y nuestra desconexión se hizo cada vez más evidente. Mi esposo comenzó a trabajar más horas extras y a llegar tarde cada vez más. A veces me preguntaba si lo hacía a propósito. Incluso empezó a ir a trabajar los fines de semana. Claro, podía estar ocupado, pero empecé a pensar que en realidad quería pasar menos tiempo conmigo. Me estaba cansando de la soledad, sobre todo ahora que mi suegra ya no estaba. Así que decidí empezar a trabajar a tiempo parcial. Fue una buena decisión. Conocí a varias personas en el trabajo, lo que me hizo sentir más relajada, y por primera vez en mucho tiempo, me divertí. A medida que me llevaba mejor con la gente en la oficina, comenzamos a quejarnos juntas sobre nuestros maridos, lo que me permitió liberar algo de estrés. Sin embargo, algo sucedió que nunca imaginé. Mi esposo me pidió el divorcio. De repente, me puso los papeles del divorcio frente a mí. Estaba completamente atónita. ¿Qué quieres decir con esto?, le pregunté, sin comprender lo que estaba pasando. Él no dudó en añadir algo más sorprendente. Estoy enamorado de alguien más. ¿Estás teniendo una aventura?, pregunté, tratando de entender. Sí, de hecho, la traje aquí, dijo, mientras abría la puerta principal, y entonces entró una mujer. Hola, soy Liz, dijo ella con una sonrisa que no me gustó nada. Era una mujer joven, vestida de forma llamativa. Según me contó, trabajaba en un club de striptease, y mi esposo era un cliente habitual allí. Ellos habían comenzado una aventura, y ahora él quería dejarme y casarse con ella. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Había hecho todo lo posible para cuidar de la casa y de mi esposo, especialmente después de vivir con mis suegros. ¿Cómo podía él tratarme así? Sabía que no podíamos tener hijos, pero ahora ella y él eran capaces de tener un bebé. Estoy embarazada, dijo Liz, sonriendo maliciosamente. Este es el nuevo miembro de la familia, así que ¿podrías hacer las maletas? Mi corazón se hundió. No solo me estaban dejando, sino que ahora él planeaba vivir con ella. Mi esposo y su nueva pareja estaban increíblemente emocionados, mientras yo me quedaba allí, sin palabras. Con todo esto en mente, acepté el divorcio. Les di un periodo de gracia hasta que se mudaran. Parecía que, de todos modos, yo sería la que se iría de casa. Firmé los papeles de divorcio que mi esposo había preparado y los solicité. Ahora somos completos extraños. Han pasado 10 días desde que mi exmarido y su nueva pareja vinieron a mi casa. Oye, ¿todavía no te has mudado? Siempre eres tan lenta, dijo, con una sonrisa que me parecía cruel. Mi madre solía llamarme tonta cuando me acosaban, pero a él no le importaba. Al final, mi suegra nunca mencionó nada de eso, y no era algo que me sorprendiera. Los transportistas estarán aquí en 1 hora, respondí con calma, sin mostrarme preocupada. Parecían satisfechos al ver las cajas de cartón apiladas. 1 hora después, llegaron los transportistas y se llevaron todas las cajas sin decir una palabra. Bueno, entonces, fuera de aquí, dijo mi exmarido, con una sonrisa, mientras saludaba con la mano. Parece que había olvidado algo importante, pero pensé que sería más divertido si no se lo recordaba, ya que él y su pareja ya estaban cómodamente establecidos en su nueva casa. 1 semana después, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a mi exmarido y su nueva pareja ahí, de pie, mirándome. ¿Cómo sabían dónde estaba? ¿Cómo seguiste mi dirección desde el trabajo?, les pregunté, desconcertada. Estaban furiosos. Eso es acoso, ¿no?, continué.
mientras trataba de mantener la calma, aunque la situación me desconcertaba. ¿Qué diablos hiciste?, gritó él. ¿De qué estás hablando?, respondí, con fingida sorpresa. Vivíamos en esa casa, y de repente recibimos una notificación de desalojo. Oh, ¿es así?, respondí con indiferencia. No te hagas el tonto. Debiste haber hecho algo. Ambos gritaron furiosos, y no tuve más opción que decirles la verdad, por supuesto, porque yo vendí la casa. ¿Por qué la vendiste sin permiso? No puedes hacer eso, gritó él. ¿De qué hablas? Esa casa es mía, respondí, dejando escapar una risa irónica. Mis padres me la dieron. Está a mi nombre, así que depende de mí lo que quiera hacer con ella. Mi exmarido se quedó sin palabras, y fue entonces cuando recordó algo. Entonces, esa casa no será nuestra, dijo, atónito. No es lo que ella prometió. Nos juntamos porque dijiste que tenías una casa en la que podríamos vivir, pero ahora no puedo hacer nada al respecto. Empezaron a pelear entre ellos, y fue entonces cuando les dije que si continuaban con el ruido, me iría. Llamé a la policía, y ellos, aterrados, huyeron rápidamente. Pero mi sanción no terminó ahí, les exigí dinero. Pedí 50,000 pesos a mi exmarido y 30,000 pesos a su pareja. Luego, les lancé algo que los dejó completamente paralizados. ¿Sabían que mi exmarido es infértil? No puede tener hijos, les dije, sabiendo que esta revelación los destrozaría. Yo había sufrido mucho por no poder tener hijos, y él se negó a hacerse una prueba, así que lo obligué a hacerlo cuando aún estábamos juntos. Los resultados llegaron justo cuando mi suegro falleció, así que perdí la oportunidad de contarle a mi esposo la noticia, pero no se lo dije, y ahora, accidentalmente, eso se convirtió en una bomba devastadora para ellos. El hecho de que él fuera infértil significaba que el niño que su pareja llevaba en su vientre no era suyo. La situación de ambos se volvió insoportable, y decidieron separarse. Por supuesto, les exigí pensión alimenticia. No dejaré que se escapen, y si no pagan, me aseguraré de confiscar sus salarios. Mi exmarido perdió su casa, y ahora vive en un apartamento destartalado con su pareja. La mujer regresó a casa de sus padres y les pidió ayuda para criar a su hijo y cubrir la pensión alimenticia. Ambos parecían estar pagando por sus errores, y lo cierto es que lo merecían. Mientras tanto, me contrataron a tiempo completo en mi trabajo, que era originalmente a medio tiempo, y mis ingresos aumentaron considerablemente. Ahora vivo cómoda en un apartamento tipo estudio y me concentro en mi carrera. Aún no estoy lista para rendirme, y estoy buscando un socio mientras sigo adelante con mis proyectos.